Ahí estamos. Parece que sí. Bien. Vamos a empezar con este videíto. Buenos días, mi amor. ¿Qué tal dormiste? ¿Descansaste? La noche estaba muy cansado. Tuve un día difícil. Esto pesta. Esto está podrido. ¿Por qué se te ocurrió irte justo ahora? María, se te olvidó de decirme que dejaste comida en el horno. ¿Por qué a mí? ¡Ya! 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 Tiene que ser mentira. Tú, que todo lo puedes. Solo te pido que mañana, cuando despierte, todo haya sido un sueño. Tengo miedo. Si lo cumples, yo voy a regresar a la iglesia. Te lo prometo. Están mis lentes. ¿Qué es esto? Te escribo esta carta desde el hospital por si me voy de esta vida. Quiero que sepas que te amaré por siempre. Te he dejado un pollo en el horno porque sé que te puede dar hambre. También tengo que confesarte algo. Estos últimos meses he estado donando parte de nuestros ahorros al orfanato, donde he ido a visitar a Fernandita. Necesito un último favor. Dile que no la estoy abandonando. Solo cambiará de madrina a padrino. Te la encargo, amor. Tuya por siempre, María. Buenos días, mi amor. ¿Descansaste? Sí, papi, ¿qué vamos a desayunar? Bueno, ¿qué les pareció el cuento? El video, perdón. Primero que muy fuerte. Y suele pasar eso, que uno lo primero que hace es hablarle a la persona que perdió. ¿Sí? Y después hay algunos enojos, cosas que sí. A veces se le echa la culpa al que se fue y un poco a algunos a uno mismo. Yo creo que es totalmente real. Los que hemos pasado por un proceso de duelo, te pasa todo eso y más. Así que me pareció totalmente real y bueno, encontrar después el sentido ¿no? Ahí liberando un poco las culpas y las broncas y dar vuelta a la página, ¿no? Pero me parece que es real, uno tiene que pasar por la angustia, por la tristeza, por la bronca, sentir las ganas y la sensación de no querer seguir viviendo, de no tener sentido la vida, porque es real. Uno renace después es una parte de uno que también se va, se muere y hay que aceptarlo. Es dentro de ese proceso. Me pareció totalmente real.
Sí, aparte de cómo tener que sostener, ¿no?, a otra persona, estando uno también en esa situación, ¿no? Vamos a hacer un pequeño Sí, break. Aguardar un segundito, Oscar, para que esto sea bastante ameno, porque son temas sensibles, ¿sí? Entonces, bueno, ténganse su mate, estén cómodos, porque la idea es justamente transitar este proceso de una manera eh, llevadera, porque justamente se tocan temas sensibles. Así que bueno, Oscar, te doy la palabra. bien, sí. Sí, sumado, digamos, a la pérdida física del que se va, el que queda, digamos, presente, también queda con un dolor, también sufre, digamos, eh, emocionalmente queda sensible. Aparecen algunos de los pasos también, ¿no? Eso de la negación y de la ira, ¿no? Claro. En esa etapa del duelo. Mm, sí, sí. Es como que uno queda, digamos, como con un antes y un después. Y es como que queda congelado uno en esta emoción de no saber qué hacer. No tiene fuerzas para llorar, no tiene fuerzas para nada. Después va con el tiempo surgiendo eso y empiezan a aflorar cosas que estaban como reprimidas y oprimidas. Sí, como dijo la compañera antes, uno se enoja, deja de creer en Dios, deja de creer en un montón de cosas y pasan muchas cuestiones, ¿no? Uno se encierra más que nada. Era eso lo que quería decir. Gracias, Oscar. Moni. Bueno, yo como vi ahí también, todos los duelos son difíciles, pero también son distintos cuando, como en no sé si fue el primer caso del hombre que está solo con su mujer, ¿no? Que se queda solo. O sea, solamente dos personas y se queda solo. Me parece que es muy distinto esta falta de ahora qué voy a hacer con mi vida, de la incertidumbre y demás, y el dolor de que somos como seres sociales y que la persona que ya no, que amamos ya no está más, es como que la vida en sí misma pierde sentido. Como vuelvo a repetir, todos los duelos son distintos y todos son dolorosos, pero eh, cuando estás solo en tu casa, cuando te quedás solo en tu casa, es, me parece que mucho más tremendo, porque como dijo ahí el compañero, cuando uno tiene que sostener a un otro, sea hijo, pareja, etcétera, vos como que tenés una contención o poner la mirada o el foco, si se quiere, en otras personas y no solamente en el dolor que uno tiene. Entonces quizás por ahí, si no tenés ganas, te levantás igual y lo haces por un otro. Creo que es mucho más difícil cuando vos te encontrás solo con tu soledad en tu casa. Por lo menos esa es mi percepción. Muchas gracias, Moni. Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, por supuesto que coincido con todos los puntos de vista que se comentaron, pero no me quería quedar sin comentar lo que implica una construcción social del duelo, porque en otras culturas el duelo se lleva de otra manera, eh, no es una ocasión triste. Al contrario, es motivo de festejo, es una cuestión cultural. ¿Por qué digo esto? Porque si es una cuestión cultural y todos los humanos tenemos la misma capacidad de adquirir estas herramientas que hoy compartimos, mucho más nosotros que nacimos en una cultura en la que la muerte significa dolor, significa fin, significa todas esas cosas que se construyeron socialmente. Entonces, no digo que una cosa esté bien y que la otra esté mal, pero en esa diferencia que yo les muestro hay un camino que hay que tener en cuenta, porque sin darnos cuenta nosotros sufrimos más de lo que deberíamos a veces.
¿Alguien más que tenga algo para decir con respecto al video que acabamos de ver? ¿De qué creen que se trató el video? Ahí por ahí Mariano lo dijo un poquito. No lo digo entonces para que lo digan los compañeros. Sí, es lo que dijiste, vos, lo de la fase del duelo. Claro, de las fases del duelo, de las emociones que transita cada persona, que son muy diferentes de cada individuo, muy personal, muy de sus creencias, como dice Javier, de su cultura. Entonces, de acuerdo a eso, va saliendo adelante más rápido o no tanto. Por eso es tan importante saber en qué creen, como para poder ayudarlos. Me parece que ahí está la base. Exactamente. Justamente la tarea del tanatólogo es primero ahondar, tener la escucha activa, que era una de las cuestiones, uno de los ítems que vimos en el primer encuentro. ¿Por qué? Porque en esta escucha activa nosotros sabemos en qué cree el otro, qué es lo que le pasa, qué es lo que realmente necesita, porque si no, abordarlo desde la necesidad de uno no le va a ayudar al otro. Hay que ver qué es lo que el otro necesita. Porque por ahí nos encontramos con personas que intervienen y que dicen, no piense más en eso, salgamos a caminar, no piense más en eso, arreglate, levantate, ponete linda, ponete lindo, vamos a tal lado, hagamos tal cosa. Y capaz que no es la forma en la que esa persona necesita transitar este duelo. Entonces hay que tener esta escucha activa, empática y delicada para poder llegar al otro. Y a veces, algo que también se mencionó en el encuentro anterior, esto de lo gestual, lo importante que es, porque a veces un gesto vale mucho más que 1000 palabras. Es una frase que es medio fetiche, pero es verdad. Entonces, a veces solo el estar ahí, al lado, ya presta lugar a que la otra persona pueda decirnos qué les pasa. Y si no en ese ¿cómo estás?, que por ahí alguna vez lo trajo Javier en alguno de los encuentros, es decir, no un ¿cómo estás?, está todo bien, sino ¿cómo estás realmente? Y de ahí nosotros vamos sacando herramientas de, bueno, ¿en qué cree la persona? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué etapa va? Tener la mirada crítica de saber por qué etapa está transitando para poder abordar de la mejor manera. Porque, como traía en este caso Javier, hay muchas culturas. Y lo que para nosotros, la muerte, depende de la creencia también, ¿no? Porque incluso en nuestro país hay una diversidad amplia de cómo se aborda la muerte y el duelo. Hay lugares, hay países en los que el duelo, el proceso en el que se tiene el cuerpo hasta el entierro, dura 1 año. O sea que durante 1 año se está purificando ese cuerpo. Hay otros lugares, por ejemplo el budismo, ¿no?, que sostienen que la muerte es como o sea, como que somos infinitos, como que no hay un nacimiento justo, no hay una muerte justa, sino que transitamos en tiempo y espacio en un momento acorde. Entonces, si estamos o no estamos, seguramente de otra forma vamos a volver, o vamos a volver a estar. Y hay muchas culturas acá en nuestro país, en Argentina, que, por ejemplo, en el norte, que esto yo lo digo porque lo he vivido, porque me crié ahí, en Salta, por ejemplo, lo que son los duelos, a partir de que la persona fallece, se hace toda una celebración para despedir a este ser querido. Se hace fiesta para despedirlo. Se baila, se festeja, y no porque se festeje que se murió la persona, sino porque se festeja que hay un cierre de un ciclo. Convengamos que es una región muy religiosa, muy creyente y muy ahondada en el catolicismo, en el cristianismo. Entonces, lógicamente,
van a haber esas creencias. Hay otras creencias que, por ejemplo, en países en donde se aborda desde la creencia wicana, que lo traen desde los tiempos remotos de los vikingos, en los que se cree que la persona una vez que es enterrada es vuelta a la naturaleza y regresa de alguna manera como otro ser. Pero que de alguna manera, o sea, que hay un renacimiento. Entonces, miren la variedad de culturas y la variedad de formas de afrontamiento que tenemos de los duelos. Y no todo es caótico, no todo es drama. Sí es una crisis, sí es un desprendimiento, lo que traíamos, lo que trabajamos en el cuento de la oruga, es una metamorfosis, pero depende cómo cada uno ve esa metamorfosis, cómo la vive, cómo la transita desde lo que cada uno cree. Que he estado leyendo y he estado viendo sus trabajos y se ve la multiplicidad de miradas, todo en lo que cada uno cree, todo eso finito y delicado que cada uno trae consigo desde lo que ha ido aprendiendo. Así que miren lo importante que es conocer uno en lo que cree para poder uno mismo trabajar en estos procesos de crisis, entonces después es más fácil reconocerlas en otros. Más que nada las fases, las etapas, que son importantes, porque si uno confunde las etapas, porque si bien uno va y viene a veces recurrentemente de estas etapas hasta que termina de procesarlo y de aceptarlo, no podemos confundir, por ejemplo, la negación con la ira. ¿Por qué? Porque si ahí, en confundirla, en no reconocerla bien, podemos hacer una mala intervención. Y esa mala intervención puede derivar en una crisis mucho peor. En que esto sea un efecto dominó. En que nuestro intervenido, nuestro asistido, caiga en una depresión mayor de la que no pueda salir y tenga que ser intervenido ya de otra manera, o bien no llegue a ser intervenido. Entonces, por eso es tan delicado este tema, por eso es tan delicada y tan particular, tan seria la forma en la que el tanatólogo o la persona que se especializa en esto tiene que hacer su abordaje. Por eso este segundo encuentro trata lo que son las fases del duelo, como lo dijeron, como lo pudieron identificar, y el duelo en específico. Nuestro temario tiene, por ejemplo, 4 ejes, el del día de hoy, ¿no? Del encuentro 2, que el primero es la exploración de las fases del duelo, la discusión sobre cómo las personas atraviesan estas fases y su duración, el duelo anticipatorio y sus características, y el duelo complicado, las causas, los síntomas, las estrategias de abordaje. Así que empezando con el punto 1, podemos decir que en esta exploración del duelo, de las fases, tenemos, primero que es importante reconocerlas porque nos proporciona una comprensión más profunda de las diferentes etapas emocionales, porque entran mucho en juego las emociones en esta etapa, están muy latentes, muy a flor de piel. Entonces es importante tener en cuenta estas etapas para poder saber qué emoción es la que está prevaleciendo. Estas diferentes etapas emocionales en las que una persona puede experimentar al enfrentar una pérdida significativa, están propuestas y están muy detalladas. A mí me gusta trabajarlos desde el enfoque de la especialista Kubler-Ross, porque ella las detalla bien. Yo les compartí al principio una imagen sobre estas fases del duelo desde esta perspectiva, que tiene toda una línea así rosita, no sé si la pudieron ver a la imagen en el grupo, pero creo que se compartieron en los 2 grupos, en donde, primero decir que este especialista abordó todo su trabajo sobre la muerte y el significado de morir, ¿sí? Entonces, estas fases son aplicables a una variedad de situaciones de pérdida, no solo de la muerte física, porque la otra vuelta justamente hablamos de que la muerte no siempre es una muerte del cuerpo, sino que hay un duelo también en una separación, en una mudanza, en un dejar una carrera que uno está estudiando, en una enfermedad, en el hecho de que los hijos crecen, abandonan el nido, se van,
Entonces uno se encuentra solo, como decía Mónica, se encuentra en otra etapa y dice, bueno, ¿ahora qué hago? Terminé mi etapa de mamá, de papá, ¿y qué sigue ahora? Toda mi vida fui papá y mamá. Uno pierde la noción del yo, de ese yo primario que había antes de ser este papá y esta mamá, ¿no? Entonces, todas estas fases que aborda este especialista son aplicables para cada una de estas etapas. La primera de las etapas es la negación. Ustedes en el video no sé si la pudieron identificar a la etapa. ¿Alguno la quiere traer, refrescar un poquito? Entonces, cuando está hablando, que está en la cama. Exacto. Él no reconoce que su esposa murió. Quisiera que sea un sueño, dice. Exactamente. Y en ese quisiera que sea un sueño, fíjense que primero está esta parte de la negación en la que él ve hacia un costado y le habla como si todavía siguiera ahí, y después le pasan otras cosas, hay otras fases, y después dice quisiera que sea un sueño. O sea, ahí vemos cómo vamos y venimos. Por eso elegí este video, porque es muy gráfica cada una de las etapas. Después está la ira. ¿En qué parte se ve la ira? Cuando va Cuando se enoja por la comida. La comida. Sabiendo que ella no está, agarra y dice, ¿por qué no me avisaste que esto está acá y que se está pudriendo y reniega y agarra una bolsa y nos pasa? ¿No? Después, ¿qué otra etapa creen que puede seguir? ¿Qué es lo que hace después en un momento? La tristeza o el tipo de depresión que tampoco es depresión, la tristeza profunda, el llanto. Esta tristeza va y viene, está en una constante tristeza que va circulando. Pero fíjense que luego de esta ira está la negociación. ¿El que le dice a su esposa? Si volvés, te prometo que voy a la iglesia. O sea, de alguna manera está esperando que ella regrese. Entonces ahí está esta negociación. Después sigue la depresión, que es por ejemplo cuando él rompe el llanto, se tira a la cama, dice ¿por qué a mí? ¿No? Se cuestiona todo el tiempo. Y ahí cuando él empieza a cuestionarse qué es lo que sucede, qué es lo que él encuentra. La aceptación después. La aceptación, sí. Pero fíjense qué es lo que tuvo que pasar antes. Él regresa, o sea, él está en esta depresión donde agarra el frasco de pastillas. ¿Y ahí qué es lo que sucede? Ahí se encuentra con las palabras de con las palabras de la persona que había perdido. Y ahí puede terminar de desahogarse por completo, y se pudo concentrar en las palabras que le decía, que le pida, que le dijera que no la estaba abandonando, sino que estaba ahí presente. Entonces es como que ahí nace. No, Es como que hay una asimilación, Para mí toca ¿no? fondo, es el momento, el punto donde se da cuenta de que tiene que salir para arriba, hay que agarrar algo para agarrarse. Bueno, y ahí descubre la carta, ¿no? Y después empieza a ver a sus hijos. Yo quedé viuda y yo tenía una nena muy chiquita y en realidad ni la nena me importaba. Cuando uno está en ese estado, no te importa absolutamente nada. Llega un punto que hasta querés literalmente morirte. Entonces es tocar fondo para después ir para arriba, agarrar
salvavidas, el que tengas dentro de tus posibilidades, las herramientas que tengas, puede ser la fe, puede ser un tratamiento psicológico, puede ser la familia, puede ser lo que uno tenga para, ¡pum!, ir para arriba. Tenés que tocar fondo para ir para arriba. Es mi manera de pensar, ¿no? Creo que tenían un proyecto ahí juntos, ¿no? Por eso en la carta le decía que lo que ella estaba ya de antemano, cuando ella supo que estaba enferma, ella ya estaba yendo a visitar y creo que la preparó también a la nena, porque decía que era una niña. Y ahí creo que él también, creo que ahí es donde él, como dijo mi compañera, que al tocar fondo también es como que le ve una claridad en lo que él tenía que hacer. En este ir y venir de estas fases, miren lo importante que es este llanto, pero no este llanto de ira, este llanto de depresión, este llanto de tristeza, sino este llanto de desahogo en donde se puede liberar realmente, ¿no? Ahí, cuando uno logra sacar, exactamente, Elizabeth, cuando uno logra sacar ya todo lo que tenía, todo lo que quedó, y queda como vacío, ahí es donde uno dice, bueno, puedo aceptar este proyecto, porque si él encontraba la carta en otro momento y estaba este proyecto, es como dice, ay, siempre te cambio el nombre porque no me acuerdo, Aranzazu. Siempre te cambio el nombre, perdón. Estás muteada. Porque es complicado mi nombre y no sé cómo cambiarlo. Me dicen Sasu, que es más fácil llamarme Sasu. Ah, bueno, te pero no sé decimos cómo Sasu. cambiar. Sí. Pero esto que traía Sasu, ¿no? Que incluso ella lo puede identificar de que teniendo una hija ni eso la motivaba. Entonces, miren, si él hubiese encontrado esta carta antes, no lo hubiese motivado como lo motivó en este momento. Cayó en el momento justo, cuando él estaba preparado para ese desahogo, para ese realmente tocar fondo, pero no de un tocar fondo depresivo, sino de sacar ya todo, toda esa angustia que tenía y poder transitar hacia la siguiente etapa, hacia la aceptación. En esta aceptación, ¿de qué se agarra? Del mensaje que le dejó su esposa. De esto de, he estado visitando más a nuestra hijada, ¿sí? Entonces, ¿él qué hace? La termina adoptando. Encuentra un nuevo motivo para él continuar. Y estos motivos son múltiples, porque somos tan diferentes que todos tenemos proyectos diferentes y podemos proyectar de maneras diferentes y tenemos un montón de cosas diferentes que nos gustan. Entonces, encontrar justo lo que nos puede gustar para proyectar sobre eso y de alguna manera agarrarnos para salir, para dar este salto cualitativo que nos traía Sasu, ¿no? Y volver a flote. Porque detrás de todo esto, nosotros seguimos quedando. Entonces somos nosotros los que tenemos que trabajarnos. En este trabajarnos, una vez que nosotros podemos hacerlo, podemos terminar de resolver nuestros duelos, todo tipo de duelo que nos implica la vida, podemos también trabajar con un otro. Es muy difícil trabajar con otro si nosotros mismos no tenemos resueltos estos duelos. Por eso es un trabajo constante. Siempre que se trabaja con personas, nosotros tenemos que trabajarnos constantemente, porque nos pasan cosas. Y en ese que nos pasan cosas está como yo, por ejemplo, en un momento de crisis puedo sostener a otra persona que está en crisis. Es imposible, porque nos caemos los dos. Entonces, la idea de esto es que puedan adquirir estas herramientas para que ustedes puedan sostenerse para poder ser el sostén de otro. Sin olvidar que también cada uno necesita de su espacio terapéutico para poder transitar estas crisis de manera acompañado. Es parte de la salud mental. No está mal ir al psicólogo. Yo creo que hay personas que creen que han superado su crisis, pero después cuando
tienen relación con otra que ha pasado algo similar y se ponen a hablar, es como que ahí caen en que no tenían nada resuelto. Exactamente. Por eso la importancia de poder vernos. Esto es un trabajo muy difícil y que lleva tiempo. No siempre estamos preparados en el momento en que nos recibimos de algo para ejercerlo. A veces nos lleva tiempo, nos lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el proceso vamos descubriendo esto, vamos descubriendo que de repente no estamos listos para afrontar una crisis, no estamos listos para resolver un problema, para poder gestionarlo, para poder comunicarnos, que es algo básico del ser humano, porque como dijo Mónica, somos seres sociales, necesitamos comunicarnos. Nuestra vida surge a través de la comunicación, evoluciona a través de ella, evoluciona al nivel de que hoy, por ejemplo, para comunicarnos utilizamos la tecnología. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir resolviéndolas nosotros. A ver, Elizabeth dice, me pasó como dice la compañera, pasé algo similar y caí en una crisis de ansiedad y tuvieron que internarme. Acompañé a alguien que pasó lo mismo creyendo que estaba bien y no pude contenerme. Exactamente. Yo hace mucho tiempo cursé la licenciatura en psicología, era muy chica. Entonces, cuando me recibí, que me faltó terminar la tesis, presentarla, pero por una cuestión de que no había money, en ese tiempo para mí era mucha plata y estaba sola, entonces, bueno, complicaba el tema. Me di cuenta en el proceso de volver a estudiarla mucho tiempo después, de hacer la carrera de psicología social, de hacer otras formaciones, que si yo hubiese ejercido en ese momento, le hubiera hecho daño a alguien, inconscientemente, porque yo no estaba preparada para hacerlo. Porque a mí me habían pasado cosas que si yo las veía en otra persona, iba a proyectar mi historia en esa persona. Entonces, ¿cómo poder trabajar de una manera objetiva? No se puede. Entonces, ahí entra esto del proceso terapéutico de cada uno, de la importancia que tiene el tener un espacio propio para poder justamente trabajar esto continuamente, que no está mal tener terapias y sostenerlas en el tiempo, todo lo contrario, es importante sostener en el tiempo nuestro espacio terapéutico y esto nos sirve para estar ya preparados y en otro lugar, en otra postura, posicionados desde otro lugar para trabajar con el otro. Así que bueno, vamos a ver otro de los ítems que habla sobre la discusión sobre cómo las personas atraviesan estas fases y su duración. Primero, entender que hay una variabilidad individual, como dijimos hace un ratito. Somos todos diferentes, atravesamos todo el duelo, estos distintos duelos de manera diferente, y cada uno tiene su tiempo. Pero este tiempo, lo ideal es que no supere los 2 años, porque superando los 2 años ya es una crisis crónica. Entra la persona en una depresión crónica y necesita otro tipo de abordaje. Entonces, lo ideal es que pueda resolver estas fases dentro de este ciclo de 2 años. Ir y venir y permitirse sentir y permitirse enojarse y permitirse llorar, permitirse decir hoy lo acepté, pero mañana ya no, porque se extraña. Entonces, permitirse todos esos pasos, porque el hecho de negarlo y reprimirlo y guardarlo y decir estoy bien, no pasa nada, después lleva a que estos duelos sean eternos y no sean resueltos y pase, como dice la compañera acá, que tuvo una crisis y debió ser intervenida porque no pudo afrontarla justamente por esto. Porque de repente lo vemos en otro y ahí es como que nos cae la ficha, como quien dice, ¿no? Y esto es porque esta variabilidad, que es individual en cada proceso de duelo, tiene que ver con que cada persona es diferente, es única. Y su capacidad para lidiar con la pérdida y su estilo de afrontamiento pueden influir en cómo experimentan las diferentes fases del duelo. No todos las atravesamos de la misma manera. Por más de que esté la ira presente, de que esté la negación, no todos las hacemos de la misma manera. Algunas personas pueden pasar más tiempo en una fase particular y como estancados en esa fase que otras,
Y mientras que justamente otras pueden moverse más rápidamente a través del proceso de ir y venir, como lo hizo, por ejemplo, nuestro protagonista del video. Entonces, estos factores como la personalidad, las experiencias previas de pérdida, cómo las fueron afrontando, y el apoyo social que se tiene en el momento, pueden afectar la forma en que una persona enfrenta los duelos. Otro de los puntos en esta discusión sobre cómo afrontamos los duelos es la cultura y el contexto. Esto tiene que ver con que el contexto cultural y social en el que se encuentra una persona también puede influir en la forma en que experimenta el duelo, como decía Javier, ¿no? Esta variedad de culturas que existen, incluso en una misma provincia. Acá, por ejemplo, en la zona en donde yo vivo, si bien hay varias religiones y también están los mapuches, y ellos tienen todo un ritual diferente. Entonces, es aceptar como cada persona tiene su cultura y su creencia para afrontar esto, y de ahí nosotros partir para ayudar, que puede ser igual o no la nuestra, pero eso, ahí tenemos que trabajar con la disociación y separar lo que es nuestro de lo que es del otro para poder trabajar de manera objetiva. Es muy importante también ese paso. El aceptar que el otro es diferente y que no por eso me tiene que gustar cómo es su forma de afrontar el duelo. El tema es que no tenemos que juzgar. No podemos decirle a una persona, no llores, salí de la cama, o ¿por qué bailás? O ¿por qué estás cantando? Son sus formas. En ese canto está canalizando su dolor. En ese llanto está canalizando su dolor. En ese agarrar la almohada y golpearla está canalizando su dolor. Entonces, permitirle todo esto. La duración es variable, como dijimos. Lo ideal, como lo dijiste, es que sea en un lapso de 2 años o menor en lo posible. Si hay una ayuda, hay una intervención de un especialista, como ustedes que se están formando para esto, lo ayudan a que sea menos tiempo, que lo pueda atravesar, porque es necesario, pero que sea menos el tiempo que tiene que padecerlo. ¿Sí? Así que ahí está esta duración variable. Y también tiene que ver con que cada fase del duelo puede variar de manera muy amplia. Entonces, en algunos casos una persona puede avanzar rápidamente a través de las fases, otras no, y el proceso puede llevar meses, incluso años. Y hay que tener cuidado cuando hablamos de años. Las personas que reprimen, es como está el dicho llevan la procesión por dentro. Y eso se escucha mucho. La idea es que no la lleven por dentro, que la puedan exteriorizar. También hay una interconexión de las fases. Ustedes, no sé si las pudieron evidenciar en el video, pero nuestro protagonista va y viene. Esta negación él la tiene 2 veces en el video, al principio y casi en la mitad. Se enoja primero y después también se enoja diciendo, ¿por qué a mí? Se enoja en la cama y golpea la cama y dice, ¿por qué a mí? También está la importancia del apoyo. En este caso, nuestro protagonista, el único apoyo que tuvo fue el de encontrarse con esta carta y el de saber que había un proyecto esperándolo. Y se apoyó en él. Y en ese proyecto seguramente se encontró con gente que le facilitó el poder llegar a adoptar a esta nena y tenerla como hija. Pero hay muchas maneras de tener apoyo social. El asistir a grupos de contención, por ahí escuché justo de alguien que suele participar en los encuentros de la institución, que hablaba sobre el hecho de que no todo el tiempo estamos preparados para recibir el apoyo del otro, pero sabemos que el otro está. Entonces, en el saber que el otro está, nosotros en nuestro proceso y en nuestro tiempo, si sabemos que hay un otro,
Cuando estamos listos, podemos abrir esa puerta y dejarlo pasar. Así que es importante por ahí no invadir, pero sí hacerle saber a la persona que uno está, para cualquier cosa uno está. Otro de los puntos que toca en este temario de hoy es el duelo anticipatorio y sus características. El duelo anticipatorio tiene que ver con un proceso de duelo que va ocurriendo antes de que ocurra la pérdida real. Esto a veces se ve muchas veces en enfermedades crónicas, pero también se ve muchas veces en las relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Para no irnos por el lado más delicado, vamos a irnos por el lado de las relaciones. En las relaciones, generalmente, cuando se llega a un quiebre en la relación y a una ruptura, hay una de las partes que la supera más rápido. ¿Y eso a qué se debe? A que ya todo este proceso lo hizo previamente. Fue haciendo este duelo anticipatorio. Entonces está lista para ese momento. De eso se trata esta parte, justamente. Esto es tener conciencia de la pérdida inminente. Saber que se va a terminar, saber que la persona va a partir, saber que va a haber una separación e ir aceptándola muy de a poco, pasando por esas fases de a poco. Con esto tiene que ver este duelo anticipatorio. La característica central del duelo anticipatorio es que la persona es consciente de que la pérdida o la muerte es inevitable. O sea, no hay retorno, ya sabe que se va a terminar. Como la oruga. No había vuelta atrás, no es que iba a ser siempre oruga. No, iba a atravesar esta crisis, esta transformación. Y eso le implicó un duelo, ella tuvo que transitarlo. Entonces, tenemos también un proceso prolongado. Generalmente el duelo anticipatorio es prolongado, dura mucho tiempo. A diferencia del duelo convencional, que es abrupto, que llega en un momento abrupto, esto ocurre después de la pérdida. El duelo anticipatorio se extiende a lo largo del tiempo y a veces durante semanas, meses o incluso años, y la persona enfrenta la realidad de la pérdida gradualmente, a medida que se acerca en el momento esperado. Entonces esto es como lo que traíamos, ¿no? Nuestra oruga, para traer el cuento nuevamente, nuestra oruga fue pasando por estas etapas, fue viendo lo que iba a pasar, se fue anticipando y se fue preparando hasta aceptar que no le quedaba otra que subirse a la ramita y envolverse en su capullo. Y ahí está la oportunidad para la preparación. El duelo anticipatorio brinda a las personas la oportunidad de prepararse emocional y psicológicamente para la pérdida inminente. Pueden tener conversaciones significativas con el ser querido, y esto tiene que ver con empezar a preguntarse, ¿no? Estas preguntas filosóficas que a veces nos hacemos, ¿no? Porque muchas veces nos empezamos a cuestionar sobre la realidad de la vida, sobre los motivos, sobre la finalidad, sobre por qué estamos, por qué existimos, por qué seguimos viviendo, por qué no nos pasa a nosotros, por qué le tiene que pasar al otro, por qué estamos pasando por esa situación, como nuestro protagonista del video, por qué a mí. ¿Sí? Ahí podemos ver claramente que él esta parte la está haciendo en el proceso de ya la pérdida propiamente dicha. Entonces, es importante poder identificar estas cuestiones. En este duelo anticipatorio tenemos también lo que son los altibajos emocionales. En estos altibajos emocionales podemos encontrar las 5 fases. Se cayó alguien en mi casa. Un bolón que se me armó. Téngame paciencia que tengo 4 hijos, chicos. Entonces, en estos altibajos emocionales nos vamos encontrando con que vamos y venimos de estas fases. Es como redundante, pero es importante tener en cuenta que cada parte o cada tipo de duelo tiene estas fases y que se atraviesan de distintas maneras. También es importante la adaptación a los cambios de roles y rutinas.
Ustedes fíjense que nuestro protagonista del video de repente ya no tenía en quién apoyarse en su casa. Pasó de ser quien acompañaba a su esposa a ser el protagonista de su hogar. Solamente él, solo. Entonces ahí se tuvo que adaptar a ese nuevo rol y a la rutina de repente tener que fijarse él en la comida, en tirar en la basura, en hacer en la cama. Entonces adaptarse a estas rutinas que para él eran nuevas. Otro de los puntos de este aspecto es el apoyo emocional y la preparación para el duelo posterior. Esto depende de la cultura, se atraviesa de distintas maneras también. Hay culturas en las que se hace toda como una procesión previa a que la persona fallezca. Se hacen rituales, se hacen como llamados divinos, se hacen rondas, se hacen bailes, como preparándose para atravesar este momento. Y esto, justamente dependiendo de la cultura, puede facilitar el proceso de duelo. Entonces es importante que si nos toca un caso así, o nos toca a nosotros, poder permitirnos o permitirle a la persona que lo pueda procesar de esta manera. El tanatólogo no solo trabaja cuando ya la persona partió, cuando ya hay un duelo, sino que trabaja previo a ello, si se está en conocimiento, previo a la crisis. Si de repente una familia considera la necesidad de que, por ejemplo, un familiar está internado porque está atravesando una enfermedad crónica, entonces puede pedir al equipo interdisciplinario que lo esté abordando el apoyo de un tanatólogo para sostenerse como familia, como familiar, como ser querido, como conocido, como amigo. Sí, no hay que dejar de lado también a los amigos. Los amigos también pueden necesitar de esta intervención. Tenemos también lo que son los duelos complicados. Acá veremos las causas, los síntomas, las estrategias de abordaje. Como causas, primero, la falta de apoyo social. ¿Sí? La falta de apoyo emocional y social durante el duelo puede contribuir al desarrollo de un duelo complicado. Cuando se está solo, como decían por ahí, ¿no? La sensación de aislamiento, de soledad, pueden intensificar la tristeza y la desesperación. Lo vimos en nuestro protagonista. Las múltiples pérdidas. Experimentar varias pérdidas significativas en un periodo relativamente corto o simultáneo puede abrumar a una persona y dificultar su proceso de duelo. Las pérdidas acumulativas pueden contribuir a la complejidad del duelo. La historia de la salud mental. Es importante también tener un previo conocimiento de cómo estaba la persona antes, la persona que es abordada, para poder decir, bueno, tiene una tendencia a una depresión, tiene una tendencia a la ansiedad, o tiene ataques de pánico, o tiene algún trastorno en específico, como para que eso también sea una herramienta de abordaje. Si uno ya sabe que hay una complicación previa en lo que concierne a su salud mental, ya uno puede elaborar estrategias con respecto a eso. A una persona que está en una depresión y de repente sufre una pérdida, dejarlo que se posicione de manera prolongada en la tristeza, en la depresión, no va a ser efectivo. Hay que moverlo, hay que generarle un movimiento de esa fase, que no se estanque, sin invadir, permitiéndole pasarla, pero recordándole que hay más etapas. Y el hecho de que la persona conozca cuáles son las etapas de su duelo, lo ayudan a poder atravesarla. También está la relación complicada con la persona fallecida. Una relación complicada, conflictiva con la persona que falleció puede dificultar la resolución del duelo. Si de repente yo estoy peleada, no sé, no quiero matar a nadie, pero estoy peleada, no sé, con un familiar mío, ¿no? No vamos a poner nombre porque de hecho lo hay. Supóngale que yo estoy peleada con esta persona, ¿no? Y de repente me llaman por teléfono, me dicen que falleció.
no hubo despedida, no hubo proceso. Entonces queda este vacío de decir, tal vez si hubiese podido resolver el conflicto, hoy lo podría atravesar de otra manera. Porque los conflictos se pueden resolver. Hay muchas maneras de resolverlos. Y hay muchas maneras de modificarse uno, porque en realidad al que le está afectando, en este caso, si yo estoy enojada con la otra persona, a la que le está afectando es a mí, no a la otra persona. La otra persona sigue su vida. Capaz que ni se entera que yo me enojé. ¿Sí? Entonces, poder resolver eso uno mismo, que de hecho me pasa de enojarme y que la otra persona no esté ni enterada. Solo yo lo sé y me lo llevo a la mente. Entonces, poder resolver todas esas cosas nos ayudan a que si de repente pasa algo, uno pueda atravesarlo de una mejor manera. ¿Sí? Se pueda despedir, ya sea antes, durante o después. La despedida posterior es importantísima. A veces, yo te lo trabajo a veces desde el arte terapia, ¿no? El hecho de elaborar una carta de despedida, de visitar, si es que se enterró a la persona, de visitar su lugar y decirle lo que uno quería decirle y se quedó con eso, o de repente identificar una canción que lo lleve a poder expresar eso que le está pasando, eso que le quedó, ayuda de alguna manera a que cuando puede transcribir la letra de esa canción, ya se despidió. Entonces, miren las múltiples estrategias y herramientas con las que podemos contar. Otra de las cosas que hacen que un duelo sea complicado son las circunstancias traumáticas, los accidentes. Acá es todo abrupto, o sea, no hay, no se prevé, no se anticipa, es de golpe. Es un golpe seco para todo el mundo, para todo el que está, el allegado a la persona que tuvo esta muerte traumática. Entonces, ahí es donde las pérdidas que involucran estas circunstancias, como accidentes o eventos violentos o catástrofes, que de hecho es uno de los puntos que vimos en el encuentro anterior, pueden dar lugar a un duelo complicado. El impacto emocional del trauma puede complicar la elaboración del dolor, porque no se vio a la otra persona. O si se la vio de una manera en la que a nadie le hubiera gustado verla. Entonces, no puede elegir quedarse con cómo lo recordó. No puede decir, bueno, no, yo elijo, qué sé yo elijo no ir a su velatorio porque quiero quedarme con los mejores recuerdos de esta persona. No, porque al momento en que lo vio de una manera indeseable, o sea, que no, y a veces es un tanto morboso. Se convierte como en un morbo tener que ir a verlo de esa manera. Entonces, quedarse con esa imagen de una persona que ha sufrido un trauma así, ha pasado, por ejemplo, si nos vamos a una catástrofe acá en Argentina, Cromañón, donde estuvo, por ejemplo, un psicólogo social haciendo asistencia en crisis, con que de repente se encontraba con personas, y esto lo ha dicho muchas veces, con personas a las que les faltaban partes de su cuerpo. Entonces, ahí su duelo, el duelo de esta persona a la que le falta una extremidad o que se encuentra dañada en una extremidad, también tiene que hacer un duelo. Hay una parte de su cuerpo que está faltando. Entonces, el duelo es múltiple. No solo por la persona que perdió, sino por la parte de su cuerpo que perdió. Eso también genera una crisis, genera un duelo y genera el pasar por esas etapas. Imagínense la complejidad y la profundidad de lo que significa el hablar de un duelo y que no es solamente la muerte. Y esto para traerlo a algo personal, ¿no? A mí me encanta escribir. Y tengo libros publicados, me encanta, es como mi cable a tierra. De repente tuve episodios de AIT, que son accidentes químicos transitorios, en el 2020, plena pandemia. 4 consecutivos que me llevó a tener una pérdida progresiva de la vista. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo me cuestioné ahí y me enojé en ese momento? O sea, miren cómo fue mi duelo en ese momento con lo que me estaba pasando.
que yo dije, ¿qué voy a hacer si pierdo la lista? Si a mí me gusta escribir. Iba a haber una pérdida ahí. Por suerte se solucionó. Uso lentes igual, pero no fue tan así. Pero miren todo lo que las fantasías que circulan en torno a uno cuando hay algo que sabemos que nos puede faltar, que nos pertenece, que es nuestro, que es la visión, que es el habla, que es el oído, que es una extremidad, así sea una uña, ya implica una pérdida. Entonces, elaborar todo eso y permitirnos pasarlo es parte de la salud mental. Y tenemos que pasarlo primero nosotros, transitarlo nosotros, para poder trabajarlo con otros. Eso recuérdenlo siempre. En estos duelos complicados hay síntomas: la intensificación de la tristeza, la desesperación, la persistencia del síntoma del duelo, esto de que el duelo se lleve por años y que sea como interminable, las dificultades para aceptar la pérdida, la realidad, y esto de que, miren, si nuestro protagonista del video se hubiera quedado hablándole a la cama vacía, como que su esposa seguía ahí, ¿no? El aislamiento social, los cambios en el sueño y el apetito. Entonces fíjense que en nuestro video, ¿no? Ya se lo había apropiado, en el video que proyectamos, en la carta que él encontró decía, te dejo un pollo cocinado por si te da hambre. Y cuando él lo fue a ver, cuando él lo encontró, habían pasado días hasta el punto que estaba podrido. Entonces, ¿cuántos días pasó sin comer esta persona? ¿Lo habían podido registrar a eso? Entonces, ahí es donde entran estas estrategias de abordaje, como algunas de las que yo les mencionaba. Y es importante buscar apoyo profesional. Es importante participar en grupos de apoyo, como lo habíamos mencionado. Practicar el autocuidado. Explorar técnicas de relajación. Acá tenemos una profesional en eso, Mónica, que sabe mucho del tema, y capaz que por ahí nos puede dar algunas herramientas de vida. Explorar técnicas de relajación, como decimos. Aceptar la ayuda de amigos y familiares. Y en el caso de que se requiera, considerar medicamentos, pero medicamentos dados justamente por este profesional en el que se busca apoyo, no automedicarse. En el abordaje del duelo complicado se requiere un enfoque integral. Por ahí, en un momento, cuando hablamos sobre la prevención del suicidio, hablamos sobre la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, como que me hicieron un tironcito de oreja, se cuestionó mucho, pero porque, digamos, está como comprobado, ¿sí?, que este tipo de terapia, y no digo que sea la única, sino que digo que este tipo de terapia, lo digo porque es lo que yo conozco, hay muchas otras, ¿sí?, pero desde mi conocimiento, puedo decir que este tipo de terapia puede ser efectiva para abordar patrones de pensamiento, patrones negativos, que impidan el poder acceder a la ayuda. Y esto es modificar este pensamiento, este patrón. Entonces, de esa manera se ayuda a la persona a cambiar este comportamiento para contribuir al duelo complicado. Esta terapia se centra en identificar y modificar patrones de pensamiento disfuncionales. Por eso se hace hincapié en esta en particular, en esta terapia en particular. Que, como digo, no es la única, ¿sí? También está el mindfulness, que también es otra de las prácticas. Es muy interesante porque tiene muchas estrategias, muchas herramientas que pueden ayudar a las personas a enfrentar un duelo de manera más consciente y a aceptarse y aceptar. También está el enfoque en las tareas graduales cotidianas, seguir de a poco. Hoy me puedo levantar, ¿sí?, me puedo lavar la cara, me puedo lavar los dientes, me puedo bañar. A veces el solo hecho de tener que bañarse implica
todo un proceso, lleva mucho tiempo, porque la persona no se está reconociendo, está alienada, porque hay algo que le está doliendo y no lo quiere sentir. Entonces, el llegar al autocuidado le produce mucho trabajo. El ir lográndolo de a poco es importante. No se va a obtener de un día para el otro. Un día vamos a querer estar tirados en la cama. Nuestro paciente, exactamente, Elizabeth dice, me miraba al espejo y no era yo. Eso nos pasa. Nos pasa que muchas veces para afrontar el dolor nos ponemos máscaras y salimos a la calle con una sonrisa oreja a oreja y está todo bien. Y llegamos a la casa y nos desarmamos. Porque no está todo bien. Tenemos que permitirnos decirnos, no estoy bien. Y no está mal. Explorar nuevas formas de expresión, que hay muchas, como hablábamos hace rato, el cantar, el mirar, el explorar la forma de manera sensorial. ¿Sí? Por ahí las sensaciones ayudan mucho, los olores, los sonidos, la escritura, la música, colabora mucho este proceso. El fomentar la adaptabilidad, esto de estar moviéndonos de las fases, no estancarnos en una, no estereotiparnos. Reconocer y abordar la ropa, exactamente. Reconocer y abordar la culpa y el arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido culpables o arrepentidos ante una pérdida? Exactamente. Se nos hace difícil desprendernos, Elizabeth, de lo que nos deja el otro. Y a veces sí se hace difícil, sí hay que procesarlo y permitirnoslo, pero hay que hacerlo. En algún momento tenemos que agarrar toda esa ropa, como decís, y sacarla, porque el verla constantemente te estanca en el mismo lugar, porque hay una teoría que dice que, por ejemplo, y esto también parte de una creencia de una cultura que dice que si nosotros nos ponemos la ropa de alguien que falleció o le ponemos el nombre a un bebé de alguien que falleció, le estamos transmitiendo sus patrones de vida. Entonces, por eso a veces, miren lo importante que también es nuestro nombre, ¿no? Porque nuestro nombre nos marca, nos va alineando, nos va... hay una palabra que se dice, pero va formando una idea de nosotros, porque nuestro nombre se nos pone con una intención, y a veces es para recordar a una persona que ya no está. Entonces, lo ideal es establecer metas realistas. Esto de decir, bueno, me permito este proceso, tengo la ropa todavía ahí, pero sé que en algún momento esa ropa tiene que salir de ese closet. La tengo que sacar, la tengo que poner en una bolsita, o hacer el proceso de lavarla, doblarla, prepararla y donarla, dejarla en algún lugar, dársela a alguien, ¿sí? No quedarnos nosotros con eso, porque para nosotros es doloroso. Y ahí está lo de la evaluación de la necesidad de meditación. Cuando nosotros no podemos despegarnos de esta ropa, y esto lo vamos a tomar como algo metafórico, cuando nosotros no podemos despegarnos de esta ropa guardada y nos estamos estancando en que queremos tener esa ropa ahí, nos abrazamos a esa ropa y nos agarramos de ese pullover y nos lo ponemos y nos abrazamos y nos dormimos con ese pullover que quedó de esta persona y nos ponemos su perfume y nos queremos poner hasta sus zapatillas y queremos ver como vivir a través de, o que esa persona viva a través de, y estamos atravesando un problema, porque no estamos aceptando la realidad. Ni siquiera nos estamos reconociendo a nosotros mismos. Entonces, muchas veces para eso es necesario
eh, como dijimos, buscar el apoyo de un profesional que nos pueda proporcionar una medicación adecuada para atravesar el proceso, que no quiere decir que va a estar toda la vida medicada la persona, pero que en ese momento lo está necesitando para poder tener un equilibrio de cortisol, de serotonina, de endorfina. Eso por ahí nosotros con la tristeza no lo podemos generar. A veces nos enfermamos y es porque la tristeza nos baja las defensas. Entonces, justamente esto, el abordaje de los profesionales colabora a que esto no se complejice más para la persona que quedó, que está atravesando este duelo, pero que no se tiene que enfermar. El atravesar un duelo es algo natural, que todo el mundo atraviesa. Todos lo atravesamos de distintas maneras, de distintas formas, por distintas circunstancias. Perdón, Mara, ¿puedo decir algo? Sí, que dentro del comienzo en el duelo es normal que uno se apegue a la ropa, al perfume, a su comida y a un montón. Es al comienzo. Si uno después de los 3, 4 meses, una persona sigue en eso, sigue estancada en el mismo lugar y sí, hay que empezar a tomar otras medidas, pero está dentro de lo normal, por lo menos en el comienzo, ¿no? El apego está dentro del proceso de duelo. Y con respecto a la culpa, yo creo que todas las personas que han pasado por una situación de duelo sienten culpa, a veces fundada y a veces no, ¿no? El tema es poder trabajar esto de sanarme yo, ¿no? Perdonarme yo, lo que no pude decir, lo que no se pudo hacer, ¿no? En vez de tirar culpas hacia afuera, empezar a trabajar en uno, ¿no? Para poder sanar, porque a veces no solo uno se siente culpable sino también le echa la culpa a los médicos, a los que no vinieron al velatorio, a los que no me ayudaron con mi casa, a los que no fueron a tal lugar, todo, ¿no? Hasta le damos y le tiramos la culpa hasta el muerto. Entonces, también trabajar con uno, ¿no? Saber perdonarse, saber que uno hizo lo mejor que pudo en ese momento y no tirarse todo, ¿no? En ese momento hice lo que yo pude, bueno, ¿qué voy a hacerle? Es lo que me salió. Exactamente, Sasu. Cada uno actúa como puede, con las herramientas que tiene en ese momento, porque en el momento uno no lo sabe todo. Y nunca lo vamos a saber todo. Y no vamos a poder solucionar todo de manera adecuada. Y sí, nos vamos a equivocar en el camino. Pero también es aceptar eso, ¿no? Porque somos seres humanos. Entonces nos vamos a equivocar. Y es sano sentir culpa, pero es sano trabajarla. Es como hablaba yo recién del enojo. Porque la culpa la sentimos nosotros. El otro no está ni enterado. Es como decías, le echamos la culpa hasta el muerto. Sí, ¿por qué te moriste? ¿Por qué te tuviste que morir justo ahora para el día de mi cumpleaños? ¿Qué culpa tienes? ¿Sí? Pero trabajémonos nosotros. Por eso yo siempre les digo, hay que trabajarse mucho uno para poder trabajar con el otro. Sí, Javier. Sí, quería contarles un caso que hay. Yo vivo en un pueblo chico del partido de Pilar en Buenos Aires, Celaya, y acá hay una mujer que pasa sus días sobre los colectivos de una línea donde trabajaba su hijo y era chofer y tuvo una muerte violenta en su trabajo, ¿no? Entonces esta mujer hace años que se corta el pelo y se viste con la ropa de colectivero que tenía su hijo y se sube ida y vuelta al recorrido, pasa el día como jornada de trabajo, viajando en ese colectivo, ida y vuelta todo el día, charla con los colectiveros como si fuera como en la jerga de los colectiveros que se sube uno y charlan así. Bueno, los colectiveros, bueno, ya la conocen y bueno, no tiene maldad, no tiene nada, la señora simplemente dejó de ser ella para ser su hijo. Y no sé si es una manera de retenerlo. Exactamente. Es que lo está reteniendo, no lo está dejando ir. No está dejando ir la imagen que tenía de él en ese momento traumático.
Porque fíjate que ella no utiliza otro tipo de ropa que él usaba cotidianamente, utiliza justo la del momento en que le produjo esta muerte traumática, que es la ropa de trabajo. Entonces está aferrada a esa muerte, no la está aceptando. Entonces, no es sano, porque ella ya no está. Entonces, es como que de alguna manera atravesó el duelo de ella misma, no el de su hijo. Ella dejó de estar, de existir, para ser su hijo, para vivir a través de él. Claro, debe haber pensado en esa antinaturalidad de que muera primero el hijo y no la madre, y terminaron muriendo los dos. Exactamente. Sin, sin ser consciente de ello, ¿no? Porque fíjate que ella de alguna manera lo hace como tal vez para recordarlo, pero lleva toda una vida viviendo así. Entonces, prácticamente sí, murieron los dos, dejaron de ser. Ella dejó de ser una persona como un sujeto individual para que su cuerpo ocupe dos personalidades, tanto la de su madre como la de su hijo. Hay un tema que me remonta a esto que trae Javier, que es, por ejemplo, el tema de Maná, en el muelle de San Blas, donde la mujer, los que conocen el tema, va todos los días al muelle esperando a que regrese esta persona, ¿no? Sí. Y no sabemos qué le pasó, por qué no volvió. Está la canción No Penélope, entendemos. también, la canción Penélope de Serrat. Exacto. Hay muchas canciones, muchos cuentos, muchas películas que nos remontan a esto, ¿no? A vivir a través de, a esperar todo el tiempo este regreso y a sostener el mismo lugar. Sí, Oscar. Sí, a ver, sí, hay una canción de Maná también, que es ¿Dónde van los desaparecidos? Está bien, hace mención a doble juego, ¿no? En donde en un lugar determinado varios relatos cuentan, digamos, las instancias en las que quedan cada persona a consecuencia de las muertes forzadas en este caso y los duelos eternos que quedan, digamos, marcados en cada uno de ellos. Sin ir más lejos, ustedes fíjense que nosotros acá en Argentina nos puede gustar o no, y compartir o no la ideología, pero tenemos a un grupo de mujeres que, haciendo alusión a esto que decís, Oscar, se reunió buscando respuestas sobre lo que les pasaba a sus hijos en la etapa de la dictadura militar, haciendo círculos en forma de protesta silenciosa, sosteniendo un pañuelo blanco, para tener justamente alguna respuesta, que alguien les diga qué había pasado con sus hijos, y esto lo siguen trayendo hasta el día de hoy. Bueno, ahí estudié yo psicología social, empecé justamente, porque tenía un desdoblamiento, está bien, no viene al caso, pero un poco el relato. El tema es que cuando yo voy a estudiar, tenía varias versiones de lo que significaban estas mujeres, y no era la versión más halagüeña, por decir así, era muy, o sea, primero que eran locas, era como una desventaja el caso de las mujeres. Pero paralelamente, en la zona norte, para el lado de Pilar, Maljuez y demás, se habían reunido los padres y habían formado, copiando este modelo, los padres de hijos justamente desaparecidos. Sí, yo estudié ahí en Madres y realmente el modo y la manera en que ellos recordaban a estas personas eran muy impactantes, verdaderamente. Sí, esto no es hacer política ni para que piensen que uno está alineado a una u otra cuestión ideológica, hablando políticamente. Yo, de hecho, no soy partidaria de muchas cuestiones, ¿no? Pero a lo que se trabaja acá es justamente esto, ¿no? Enfocándonos en la tarea, cómo estas mujeres fueron sosteniendo la figura de sus hijos, llevando un pañuelo blanco toda su vida.
Entonces, ¿qué tanto aceptaron esta pérdida? Porque hasta el día de hoy se siguen buscando. Y sí, van a encontrar tal vez nietos, van a encontrar tal vez familiares de esos hijos que fueron apropiados o desaparecidos, pero esos hijos que se fueron ese día no van a volver. Y en el caso, pasaron ya muchos años, pero en el caso que volvieran, no van a ser los mismos. Pasa justamente esto con las personas que, por ejemplo, fueron a la guerra de Alemania, ¿no? Los judíos. Las personas que volvieron de la guerra, tanto alemanes como judíos, como los países que colaboraron de uno u otro lado, cuando volvieron a sus hogares, no eran los mismos. La persona que va a una guerra no vuelve igual. Viene con trauma, viene con sufrimiento, viene con no poder dormir. Entonces, ahí la familia o la pareja también atraviesa un duelo, porque ya no es la misma persona. Se encuentra con una persona totalmente diferente. Entonces, empieza la ira, empieza todas estas fases. Primero la negación, no, es el mismo, solamente que, bueno, sufrió, hay que darle tiempo. Después se enoja, después dice, no, esto no puede continuar así, ¿por qué me tiene que tocar a mí? ¿Por qué tuvo que volver así? A veces incluso dicen, hubiera preferido que no volviera. Después empieza con esto de la repregunta, del por qué, de la depresión, de caer en esa depresión. Y después en la aceptación. Y en esta aceptación está en juego el poder decidir si continuar o no, o ver la manera de poder ayudar a esta persona que regresó con estos traumas. ¿Puedo decir, y ahí es donde ¿puedo se tiene decir que buscar el algo? apoyo. Perdón. Sí, Que tengo una amiga acá, yo vivo en una ciudad chiquita, cerca de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Tengo una amiga que también es psicóloga social como yo, y ella le pasó hace muchos años, su pareja, estaban separados en ese momento, tienen un hijo, y se perdió en el mar, ¿sí? No se sabe de qué manera, pero supuestamente creen que falleció en el mar, porque desapareció. Estaba solo en ese navío, no sé cómo sería, desapareció. Y siempre está latente esto de si está vivo o no, es como los desaparecidos. Es terrible no tener el cuerpo, no poder hacer el proceso de desapego de lo que sea, aunque sea una parte de su ser, como en una guerra, como tener algo para poder hacer el proceso. Por eso todos necesitamos el ritual del cementerio, del velatorio. Yo soy súper ritualista, pero totalmente respeto a las personas que no lo son, pero es importante ese ritual para poder desapegarse. Por eso es tan importante el cuerpo, como vos bien decís, en la guerra, en una masacre, en lo que sea, ¿no? Lo importante que es el cuerpo. Mi amiga, ella sabe que no está, que ha fallecido, y así lo toman, así hicieron todo ese proceso, pero siempre está latente ese fantasma del reencuentro, ¿no? Porque no han tenido algo para poder hacer el proceso. Lo importante que es. Javier nos compartía en el chat que muchos sobrevivientes de Malvinas se suicidaron. Exactamente. Las personas que vuelven de la guerra también atraviesan esos duelos, porque también hay una enajenación, un extrañamiento, una alienación de su propio ser, de sentirse que ya no son los mismos. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo siguen? ¿Cómo continúan? Ya no son vistos de la misma manera, ya no son tratados de la misma manera. Entonces también tienen que atravesar este duelo. Entonces, esto que vos decís de los rituales, sí, cada persona tiene su propio ritual, y es importante poder hacerlo. Es importante hacerlo ya sea antes, durante o después, pero en algún momento es necesario hacerlo. Por eso tal vez es esto de que todavía hay pañuelos blancos, por eso es que tal vez todavía esta señora sigue usando
el uniforme de su hijo, porque tal vez de alguna manera no pudo hacer ese ritual como le hubiera gustado hacerlo. Lo tuvo que hacer de la manera en que encontró y no de la mejor manera, porque ante una muerte traumática uno no espera para la parte de lo que es la religión católica o cristiana, que generalmente hacen velatorios, no espera tener que hacerlo a cajón cerrado. Espera que la gente se pueda despedir de esa persona. Mucha gente necesita verlo, tomarle la mano, tocarlo una última vez. Y el no poder hacerlo genera justamente todo esto. Y por eso es la importancia de la labor del tanatólogo. Porque el tanatólogo es el que puede intervenir en esa instancia. Más allá de los profesionales de la salud, como médicos, sí, no hay problema, María de los Ángeles. Después está la grabación, así que lo vas a poder terminar de ver tranquila. Por eso es importante prepararse bien, ¿sí? Para justamente poder hacer este abordaje tan delicado y tan necesario. Hay muchos lugares en los que ni siquiera se sabe que existe esta profesión. Entonces, teniendo la formación ya se puede empezar a hablar de ello. Y hablar de ello implica que mucha gente se puede involucrar más todavía. Les voy a compartir un cuento cortito, a ver si lo puedo encontrar. Se llama El viaje del jardín perdido. Me acomodo bien los dientes porque si no, no veo bien. Había una vez un hermoso jardín que florecía con la más exquisita variedad de flores, cada una representando momentos y experiencias únicas. Este jardín era el reflejo de la vida de una persona, con sus colores vibrantes y sus fragancias que evocaban risas y lágrimas. Un día, una fuerte tormenta se desató sobre el jardín. El viento sopló con fuerza arrancando pétalos y hojas y todo alrededor, dejando al descubierto el corazón mismo del jardín. Las flores se balanceaban en un caos de emociones mientras luchaban contra la tormenta. La idea de leerles y compartirles este cuento, que es mío, no me lo van a robar. Por ahí está el dicho de Javier, que me lo voy a apropiar también, que es mío, mi ciela. La idea de este cuento es animarlos a reflexionar sobre estas emociones que vamos transitando a través del duelo. ¿Sí? Eso va a ser la tarea. Recuerden que la especialización, yo no hago, no doy evaluaciones finales al final de los encuentros. Cada encuentro yo los voy evaluando. Así que cada encuentro tiene una actividad. Como estuvimos hablando, en esto de que ustedes pudieron identificar las fases del duelo a través de este video, ya ahí ya están siendo evaluados. Ahí ya ustedes están haciendo su actividad y dando su aporte. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ustedes la puedan identificar. ¿Sí? Así que la idea es que con este cuento, que después se los voy a compartir, obviamente le voy a poner ahí mi nombre, ¿no? Que es mío. Que pueden identificar las emociones que trae este cuento tan cortito y que invitarlos de alguna manera a una creación artística a partir de este cuento. Esto es para que vayan adquiriendo herramientas del arte terapia. En arte terapia nosotros utilizamos muchas herramientas creativas. Entonces, vamos a empezar a hacer uso de ellas. La idea es que puedan hacer una creación artística, una representación de sus propias emociones y experiencias relacionadas con el duelo. Estas experiencias pueden ser inclusive las que les generaron leer este cuento o ver el video o alguna situación que pasaron. Así que pueden utilizar libremente todo tipo de materiales,
reciclados, lo que ustedes quieran y tengan a mano, incluso hasta pueden trabajar con videos. Tuve un trabajo hermoso una vez de una persona que trabajó con las, ¿cómo es que se llaman? ¿Vieron cuando uno destapa las latitas de cerveza? Esos ganchitos, con eso hizo un trabajo hermoso. ¿Cuántas cervecitas habrá tomado, no? Pero para hacer todo un trabajo así, y me dejó pensando después, pero bueno. La idea es que puedan usar todo, la idea es esta, ¿no? Que puedan usar todos elementos que tengan a mano para hacer una representación artística sobre sus emociones, de lo que representa el duelo para ustedes en estas fases que vimos, en estas emociones que trabajamos, como la tristeza, la ira y la templanza, porque también hay que tener paciencia con uno mismo en todo este proceso. En esta creación la finalidad es poder explorar las fases del duelo. Ese va a ser nuestro objetivo. Así que una vez que lo tengan, como nuestro próximo encuentro es el martes que viene, así que tienen toda una semana, no quiero excusas, tienen toda una semana para encontrar un momentito, así sean 5 minutos por día, para hacer su elaboración. Y decir, hoy para mí la tristeza o la fase de la negación es esto, y poner, no sé, una espinita que encontraron en la calle. ¿Sí? Esa es la propuesta para la tarea. Y una vez que la tengan hecha, la suben al grupo. Así todos podemos verla. La idea, ¿sí?, es que, como hablamos de trabajarnos nosotros, es importante nosotros poder reconocer las emociones, nuestras emociones, cómo pudimos evidenciar las fases del duelo y poder poner en palabras o en imágenes o en alguna expresión, como lo fuimos trabajando, y poder compartirlas con otros. En esta compartirlas con otros es hacerlo en el grupo. ¿Por qué? Porque después nosotros cuando trabajemos con una persona y estemos asistiendo a una persona que esté en un periodo de duelo, vamos a necesitar que esa persona exteriorice lo que le pasa con nosotros. Entonces, si nosotros no podemos exteriorizar lo que nos pasa, ¿cómo podemos esperar que otro lo haga con nosotros? Entonces, esto es de trabajarse para trabajar. Así que esa va a ser la actividad que después se las voy a dejar bien bonita y bien limpio con mi cuento cortito en el grupo. Y bueno, los invito, si tienen alguna duda. Sí, perdón, pero ¿cómo? ¿A través de un video o escrito? ¿O cómo lo podemos representar? Porque se me ocurren un montón de cosas, pero no sé. Mirá, Sasu, la forma en la que a vos te sientas cómoda, te sientas capaz, te sientas segura, utiliza cualquier herramienta, la que vos puedas. Si es un video, es un video. Si es una imagen, es una imagen. Si es algo escrito, es algo escrito. Si quieres hacer un collage, es totalmente válido porque es tu forma de expresarlo. Ahí también trabajamos en aceptar al otro, la diferencia del otro, porque todos van a compartir cosas diferentes. No van a haber trabajos iguales, por más de que sea la misma consigna. Y ahí vamos a poder trabajar también esto de las diferencias. Cómo uno percibe sus emociones, su dolor, el duelo, la muerte, de manera tan diferente a la que la puedo percibir yo, a la que la puede percibir Oscar, Mariela, Javier, Graciela, Mariano, vos, Sasu. Y bueno, no estoy acá diciendo, así que no puedo seguir viéndolos, pero todas van a ser diferentes. Y ahí trabajamos la multiplicidad de la que hablamos al principio. Así que cada cosita que vamos viendo en los encuentros nos va llevando a trabajarnos a nosotros mismos. Ahora sí, hablen ahora o callen para siempre. ¿Se puede cantar? Sí. Ay, me encanta. Tenemos una cantante acá en el Perdón, grupo. pero quiero Sí, decir que Mariano. tiene una voz increíble, Graciela. Así que ojalá que nos cante una linda canción.
Ah, bueno. Mónica también. Mónica, no sé si sigue conectada. A ver. Sí, estoy acá. Sí. Mónica es la cantante de nuestro equipo. Tiene una voz hermosa también. Así que bueno, siéntanse libres de poder justamente expresar estas emociones, estas fases del duelo, porque el objetivo es esto, es explorar estas fases del duelo con sus emociones y todo lo que nos trae de la manera en la que les nazca, en la que se crean capaces de hacerlo, en la que se crean más cómodos, porque esa es nuestra manera también en la que elaboramos. Ahí nosotros aprendemos a conocernos, a reconocernos y a decir, ah, mira, yo el dolor lo atravieso así y me lo permito. Y de repente, no sé, estoy atravesando una pérdida y quiero salir afuera y saltar y agarrar las piedras que tengo afuera de mi casa y revolearlas al techo. ¿Qué sé yo? Es mi forma. Y me grabo haciéndolo. ¿Por qué? Porque está bien. Porque es mi forma. Sí, Moni. Consulta, ¿tiene que ser una sola emoción de las fases o puede ser un conjunto? Pregunto para saber si me especifico en una sola o... Porque la manera, yo ya sé, yo cuando alguien dijo que no sé, una compañera dijo de cantarlo, pensé, pero lo voy a hacer de otra forma. Para, digo, atravesar todas las fases o puedo hacer lo que sienta en el momento. La idea es justamente explorar las fases y las emociones que nos va trayendo este duelo. Por eso el cuento es cortito, es muy gráfico, como lo fue también el video. Por eso lo pueden hacer de la manera en la que ustedes se sientan cómodos. La idea es focalizar en el duelo. Y en el duelo pueden profundizar incluso en una emoción. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cómo están atravesando el duelo, en qué emoción se están quedando. Ah, genial, buenísimo, gracias. No, ¿alguien más? Por ahí vi que, bueno, el director se dignó a aparecer. No sé a qué ahora que termina, ¿no? Pero bueno. Había levantado la mano. Sí, no, en realidad estuve todo el encuentro por ahí con cámara prendida, cámara apagada, eh, los escuchaba a todos, no sé si por ahí escuchaba que estaban hablando de cantar posiblemente, y yo pensaba en esto de las canciones que traían todos los participantes y se me ocurría... la canción es una manera también de llevar el duelo y si nos ponemos a ver, casi todas las canciones hablan de algún duelo. A mí se me ocurre en este momento una canción eh, bueno, que yo recuerdo quién la interpreta, pero no realmente sé si es el autor. Eh, es de Café Tacuba, con quien yo la escuché, que dice algo así como, eh, a placer puedes quedarte el tiempo necesario, pero yo te estaré esperando hasta que regrese. O sea, es como que hace la canción, pero de todas maneras se queda en esta situación de te espero. Y, y también en algún momento de la charla recordé algún momento en el que no tuvimos quizás la posibilidad de estar en el momento en el que fallece otra persona y uno pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? No, en este caso y esto en particular, la mujer estaba destrozada eh, porque ella no paraba de llorar. Pero sabes que el hijo mayor se lo tomó bastante bien porque él se hizo cargo de todo el proceso funerario y fue y a veces uno piensa, eh, la mujer realmente se estaba permitiendo sentir el dolor
y la otra persona quizás es la que más necesita de la ayuda de un tanatólogo porque no se está permitiendo hacer el duelo y lo está tapando en esto de ocuparse de todos los trámites que por ahí tiene un proceso de duelo, sea el que sea de la índole que sea, de la religión que sea, pero hay personas que por ahí no se permiten hacer el duelo y que parece que son los que mejor lo están llevando y de repente cuando se dan cuenta de la, o cuando se permiten aceptar la ausencia o la falta o la carencia, porque el duelo tiene que ver con una carencia, con algo que nos falta, con algo que perdimos o con algo que ya no va a estar más, con algo que cambió. Y recordé también en algún momento, eh, eh, hablaba, hablaba el licenciado que estuvo en uno de los talleres que hablaba de los 3 duelos de la adolescencia y, y esto de poder justamente hacer los duelos, saber cómo llevarlos, saber cómo podemos acompañar al otro en los diferentes duelos, en los diferentes momentos, y la escucha activa, escuchar con los ojos, no solo estar escuchando y nada más, sino escuchar y ver y observar. Y ese quizás es el trabajo más complicado para nosotros. Ay, estaba leyendo y estaba muteada, perdón. Kenny García dice, lloré porque tu voz no está en la casa, dice Elizabeth. Reí porque me amaste con todo tu ser. Jessie Joy dice, solo un besito más. Son los 2 temas que me marcaron cada vez que las escucho porque no puedo parar de llorar donde sea que la escuche. Es verdad. Cuánta razón, ¿no? Hay muchos temas así. Trajeron también a la actividad que les había dejado yo de la oruga, el tema Dueles de Jessie Joy, que también es otro tema que también tiene esto del dolor, de la pérdida. Temas como esto, incluso en el rock, en Metallica, que es lo que me gusta a mí, también se ve. Por ahí dicen que las personas que escuchan heavy metal son las personas menos sensibles, y es todo lo contrario, porque si uno se pone a analizar sus letras, hablan pero de crisis existenciales tremendas, de dolores, de ausencias, de desamores, de una forma tan romántica que después uno ve a los que escuchan heavy metal todos así, grandotes, camperos, todos de cuero, y dice, no puedo creer que la letra significa esto, ¿no? Y es genial porque como incluso hasta el ritmo acompaña, ¿no? Este dolor, esta furia, esta ira que se permite a través de la música, como la música también nos va mostrando en sus diversos tonos, en sus diversas sintonías, melodías, acordes, las emociones. Y están tan implícitas que si nos permitimos escuchar, como nos decía recién el director, si nos permitimos escuchar realmente podemos identificar hasta en una canción las fases de un duelo. Entonces lo importante es tener la escucha activa y la observación. Y bueno, no sé si tienen alguna duda más. ¿Qué les pareció la clase de hoy? La profe, excelente, ¿no? Como siempre. Me voy a felicitar sola. No, a mí me encantó. Me encantó porque me causó o sea, fue tan real el ver el video que dije, wow, dije yo. Porque a veces uno es como que entre la actividad y qué sé yo, y uno dice, bueno, viene como
y de golpe y porrazo, ¡guau! Es como que caí en ese, como decir, mirá, sí, es lo que muchas veces hay mañanas que yo me levanto así, que le hablo a mi hija. Pero bien, o sea, la saludo, hola, ¿qué tal? Y digo, bueno, o sea, no soy la única, o sea, en algún momento mientras no tenía pérdidas, yo escuchaba y bueno, no, o sea, no es que de maldad uno lo hace, que como decir, pero no lo estaba pasando, entonces uno ignora, ¿no? Eso de lo que le puede estar pasando a otra persona. En este tiempo yo pienso, le digo, bueno, hoy es un lindo día o lo estoy pasando bárbaro y me pongo a pensar, en algún momento tuve un momento triste, muy difícil y a veces digo, yo hoy estoy contenta y seguramente que alguien en el momento justo que yo estoy feliz o sonriendo, tal vez hay una persona que está sufriendo. Eso es lo que muchas veces me pongo a pensar. Y bueno, desde ahí miro muchas veces que si estoy triste, digo, no tengo por qué pensar que la otra persona tiene que estarlo igual conmigo, o es como que respeto eso. Entonces es como eso, ¿no? De repente pensar en eso. Y Es bueno, y importante. también un poco de tu cuento, yo decía, Mara también tiene que, nos va a prestar y le está doliendo, está pasando su duelo también. No, el cuento es justamente para dejar reflejado, por eso es cortito, ¿no? Para que sea bien concreto, conciso y que se pueda ver bien cada fase y que la puedan identificar. ¿Sí? Yo en este momento no necesito nada, no me está pasando nada, muy bien. No, pero esto que decías, Graciela, tal vez en otro momento no lo hacía de maldad ni nada, cuando veía alguna pérdida y demás, pero tal vez porque no te permitiste identificar que tal vez en tu proceso de desarrollo como ser humano también atravesaste crisis y duelos, como lo de la adolescencia que decían recién, ¿no? Entonces, esos son duelos que uno no los tiene en cuenta, que nos Claro, pasan, claro. pero no se tiene registro, uno está como muy automatizado también. Estás muteada, Graciela. No me daba cuenta, no sabía que era eso, ¿no? Que eran etapas, momentos, así. Entonces, ahora sí, o cuando uno empieza a tener conocimiento y adquirir, ¿no? Se enriquece con otras cosas, entonces ahí recién te empezás a, o sea, yo me abro los ojos porque digo, wow, digo que cada, cada conocimiento, cada cosa que uno va absorbiendo y va eligiendo, ¿no? Porque yo decía, bueno, de prevención, suicidio, pasamos a esto y llego, wow, esto es algo para mí, la verdad, siempre he tratado de ayudar, pero esta herramienta, la verdad que no, ni idea, no sabía que existe. Justamente se trabaja porque en los talleres de prevención del suicidio siempre sale la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo se acompaña a la familia? Esta es una manera. ¿Sí? La labor del tanatólogo es acompañar no solamente a la persona que atraviesa un duelo en su proceso, por ejemplo, en el caso de una enfermedad y demás, en el que también es necesario un abordaje del tanatólogo, sino también, por ejemplo, en los casos de suicidio, ¿no? Es una muerte abrupta, inesperada, en donde se ven reflejadas todas estas fases porque la persona, la que queda, empieza a preguntarse qué es lo que pasó, cómo no lo vi, se empieza a culpar, empieza con el remordimiento, empieza con la ira, con todas estas cuestiones que estuvimos charlando. Entonces la manera de ayudar en la posvención es a través de esta formación y de estas herramientas. Sí, Mariana. Nada, primero, bueno, agradecerte a vos, Mara, y al director, ¿no? Y a todos los compañeros, ¿no? Porque acá uno también se da cuenta cómo hay movilidad de estructuras, ¿no? Porque una cosa es aprender de una manera, ¿no? Formal, como se dice, ¿no? Y otra cosa es aprender de esta manera en la que es inevitable trabajarse, no trabajarse, perdón. Es inevitable porque
escuchás las experiencias de los compañeros y demás cuestiones, es como que vos te plantás en otro lado y decís, che, pero esto yo no me había dado cuenta de esto, de lo que me estaba pasando. Así que tiene doble validez para mí, no solamente adquirir estas herramientas, sino también poder trabajarme a partir de todo esto, ¿no? De lo que cuentan los compañeros y demás cuestiones. Así que nada, totalmente agradecido y hermosa la clase, muy lindo, de verdad. Gracias. La idea es esa, gracias a vos, Mariano. La idea es esa, es enriquecernos constantemente con el otro. La retroalimentación es re importante. Si uno no sabe la necesidad del grupo, por qué lado va el grupo y qué es lo que está necesitando, es imposible poder brindar una formación que se acomode al grupo. Entonces, acá aplicamos la psicología social, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, por eso cada clase, y más allá de que hay un temario, cada clase nos va llevando al tema que sigue. Y el temario está hecho con anticipación. Claro, porque es como que a mí, por ejemplo, en mi caso, como que me di cuenta de un montón de cosas que antes no me había dado cuenta, ¿no? No solamente con el contenido, ¿no? de este curso, sino con las experiencias. Me llama mucho las experiencias, escucharlas. Me gusta saber cosas que yo por ahí las pasé y no me di cuenta que me pasaron. Entonces esto también para mí suma un montón, para poder trabajarme, ¿no? Uno siempre está trabajándose constantemente. Por lo menos yo hago terapia, todo, pero estas cosas así expresivas de los compañeros, de casos, de experiencias que han pasado, a mí me suman un montón, sinceramente. Suman porque nos dan herramientas. Uh-huh. Sí, Oscar. Sí, una de las cosas que yo evalúo, eso, digamos lo que decía Mariano también, ¿no? Acompañando a lo que él decía. A mí esto me moviliza demasiado, pero también veo, más allá de todo, cómo la teoría pasa por el cuerpo, esto que decías vos de la psicología social, pasa por el cuerpo y ahí es cuando aflora todo esto que uno creyó, como se viene remarcando, de tener todo resuelto y en verdad no está nada resuelto. Y cómo vamos sacando, trabajando, volviéndolas a trabajar, ¿no? Y bueno, la verdad que agradecidísimo porque justamente el espacio es maravilloso. Es como dijo Mariano, el conjunto en general ha sido el ideal, justamente. Muchas gracias, Oscar. La idea es eso, ¿no? Que podamos aprender todos de todos, porque más allá de que esté yo hoy en este lugar coordinando el grupo, no me la sé toda. Entonces también voy aprendiendo de ustedes y de sus experiencias. No me ponga esa cara a usted, director. No me va a despedir después. Vamos aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? Hasta el último minuto. Y esa también es una filosofía. El hecho de aprender todo el tiempo hasta el último minuto, incluso hasta en nuestro último minuto de vida, algo aprendimos. Y nos fuimos con un aprendizaje. Antes de darle el paso al director, que bueno, es un medio bastante metido, vamos a leer algunos mensajitos que dice Elizabeth, dice muy bueno y se entiende todo, es todo tan claro y es todo lo que pasa normalmente y es así. Uno cree que al empezar un curso es difícil, pero es algo que vivimos día a día. Y Javier dice, está bueno identificar los microduelos cotidianos, exactamente. Sí, Sasu. Creo que alguien había levantado antes la mano antes que yo. No, es el director, no le des bolilla. No, pero creo que Mónica había levantado antes. Bueno. No, ella quedó su manita levantada. Ah, bueno. No, nada, que esto de retroalimentarse. Yo hace muchos años que coordino grupos de duelo, hace ya 14 años, y además de haber vivido una situación personal hace 21 años que mataron a mi marido, y bueno, entré en grupo de duelo, y después me recibí de psicóloga social y seguí trabajando en emergencias psicológicas y todo. Hace mucho que estoy en esto, me parece que es importantísimo seguir escuchando, seguir estando. Yo sigo haciendo acompañamiento hoy en día lo hice. Hoy fui a acompañar a una familia y me parece que es importantísimo
seguir y seguir y seguir alimentando, siempre desde esto, desde uno, siempre estar bien uno, darse cuenta, estar alerta si me estoy haciendo mal, siempre priorizando mi espacio, obviamente hago terapia, es importante tener el registro de eso. Bueno, nada, eso. Decir, y que me encanta haberlos conocido y seguir conociéndolos. Gracias, Azu. Ya hay muchos acá que no me banco, pero bueno. No, mentira. Bueno, ahora sí, director, no sé qué quería decir usted. No, Mara, solamente una cosa más que no quería dejar de decir, la importancia de poder reconocer este tipo de emociones que denominamos negativas, como la tristeza, el miedo, emociones que por ahí en lo cotidiano no nos permitimos sentir, y, y la importancia que tienen y la necesidad que tenemos como seres de atravesarlas. Y nada más, por ahora. Como siempre, agradecerles a todos por estar acá, por todo lo que traen. Aprendemos muchísimo de todos ustedes y, y de verdad estos espacios son posibles gracias a que estamos acá. Ustedes están acá.